Hola, bienvenidos a todos una vez más al podcast El Proceso. Este es un espacio creado para inspirarte, para motivarte a que puedas crear la mejor de tus versiones. Como socióloga y terapeuta en las emociones, todo lo que yo he aprendido en el transcurso de la vida en cuanto a áreas personales y también lo que he estudiado, me ha llevado a compartirlo con el público porque me he dado cuenta que muchas veces las personas están perdidas, no saben qué herramientas utilizar o qué caminos ir siguiendo para poder lograr ese cambio que todo ser humano busca en cuanto a lo personal y a lo espiritual. Y por eso invito también a terapeutas holísticos que comparten sus conocimientos, sus herramientas, su sabiduría, para que tengas opciones, para que puedas elegir qué es lo que realmente conecta con vos y te puede llegar a ayudar en una forma mucho más rápida, mucho más precisa a que puedas lograr esos objetivos. En esta oportunidad tengo como invitada por primera vez en el Proceso Podcast Lisbeth Ceballos. Lisbeth es oriunda de Venezuela, pero ha emigrado a los Estados Unidos hace muchísimos años, ya nos va a contar, y es líder, es coach, capacitadora, experimentada, que combina de una manera experta su vida y sus experiencias laborales en compromisos personalizados y únicos. Tiene una visión del mundo global, multicultural e inclusiva, con conocimientos prácticos que conducen al crecimiento personal y al profesionalismo también de los clientes. Hoy nos vamos a enfocar sobre el agotamiento, el famoso burnout, porque realmente Lisbeth tiene un programa de ayuda, de prevención a mujeres empresariales que puedan evitar llegar a este proceso de agotamiento, de burnout, donde después cuesta muchísimo más salir. Así que te doy la bienvenida, Lisbeth, te agradezco muchísimo por estar en el podcast El Proceso y bueno, y te doy la palabra. Queremos escucharte con mucha, mucha ansiedad. Gracias, es un placer y un honor estar aquí contigo y con todos tus oyentes. Pues sí, como dijiste, soy original de Venezuela y emigré a los Estados Unidos a la edad de 17 años para estudiar inglés y para estudiar hotelería, que en aquel entonces no existía en mi país. Y luego de graduarme, pues las oportunidades surgieron muy bien y apenas 2 años después de haberme graduado ya estaba de gerente general de un hotel de 4 estrellas conocido en New Orleans. Y entonces tuve pues mi carrera por más de 35 años en la hotelería Wow. y, y luego me cambié tengo la certificación del International Coaching Federation como coach profesional y de vida. Y entonces ahora me dedico a eso. Ah, interesante. O sea que ahora atendés a personas en forma privada o atendés también a nivel grupos empresariales, individuales o grupales. Más que todo son individuales, sí, Ah, absolutamente. excelente. Y bueno, contanos un poquito tu experiencia de vida, qué es lo que te lleva a enfocarte en lo que es el burnout, cómo ayudar a las personas bueno, a que lo puedan transitar o a que lo puedan evitar o a que se puedan sanar, porque sé en base a tu historia que vos lo has sufrido. Entonces, si Sí. querés contarle un poquito a la audiencia para que vaya creando esa conexión y pueda entender por qué te apasiona implementar esta herramienta. Sí, cómo no. La verdad es un tema que me apasiona. Yo comencé en la hotelería, como te digo, a una edad muy temprana y me apasionaba, todavía me apasiona la hotelería, pero después de 35 años, donde fui muy, pero muy, mucho suceso tuve en mi carrera. Gerencial, después de unos años gerencial directamente de hoteles, me convertí en gerente regional de 16 hoteles en averaje y Wow. estuve surgiendo todo este tiempo. Me fui a recursos humanos también y estuve como relaciones de empleados, corporativa, etcétera.
y llegué al punto de vicepresidenta de operaciones y luego vicepresidenta de, del Departamento de Limpieza a nivel nacional e internacional. Entonces, pues siempre tuve mucho crecimiento profesional y llegó un punto después del COVID que viajaba muchísimo y todo lo demás. Y en el momento no lo reconocí como burnout, no lo reconocí como que estaba agotada. Simplemente sentía que necesitaba otra dirección en mi vida. Mm. Estaba que no sabía qué era lo que sentía, pero necesitaba otro cambio. Y ahí fue cuando empecé a estudiar para ser coaching certificado. Y 2 años más tarde, pues saqué la certificación profesional, que es la término medio, que es de 500 horas de coaching pagado. Sí. Y cuando empecé a trabajar como coach, coincidentalmente al mismo momento, mi padre se enferma de cáncer y estaba yo muy cercana aquí a la familia y mi hija también tenía 13 años en aquel entonces, tuvo problemas de ajuste mental después del COVID y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, de pronto me sentí que había una búsqueda dentro de mí que no sabía qué era. Mm. Y pasaron meses, donde yo estaba escribiendo mucho y pensando mientras hacía mi coaching que qué era. Y fue así como un día de pronto me desperté y me di cuenta que era lo que llaman el famoso burnout. Me puse a estudiar los síntomas de cómo uno llega al agotamiento físico y mental, espiritual, y Mm. me di cuenta que yo había llegado a ese punto de agotamiento, demasiado fuerte. Y ahí fue cuando me di cuenta que mi nueva pasión era trabajar con mujeres, sobre todo profesionales que hoy en día, como tú y yo lo hemos hablado, o sea, que tenemos la casa, tenemos la familia, tenemos hijos, tenemos todo y tenemos una tremenda carrera profesional, pero queremos ser número uno en todo. Y sin darnos cuenta, el querer ser excelente en todos los aspectos es lo que nos lleva al agotamiento. Y el agotamiento físico es una cosa que, bueno, que nos podemos recuperar fácilmente con un poco de dormir, ¿verdad? Pero el agotamiento profesional y el espiritual, sobre todo, cuando te sientes vacía, que no Mm. sabes por qué. Ahí fue cuando yo empecé a dedicarme a trabajar con gente para tratar de evitar llegar a ese punto de agotamiento y de extenuados. Y cómo vos pudiste, en tu experiencia personal, cómo pudiste recuperarte sobre todo a nivel espiritual de ese agotamiento? Eso me interesa mucho porque yo soy consejera interespiritual, entonces me Ajá. interesa mucho saber cómo has podido lograr salir de ese burnout espiritual. Sí, mira, ha sido un proceso prácticamente, diría yo, que los últimos 3 años de mi vida. Por eso es que yo digo que es mejor prevenir, porque ya después que uno está en ese punto de exhaustamiento, estás exhausto, es mucho más difícil, ¿verdad? Mm. Pero estuve 3 años y medio en la búsqueda eh, espiritual sobre todo, no solamente, siempre he sentido que estoy cercana a Dios, pero desde el punto de vista que no sabía cómo llenar mi espíritu, cómo llenarlo a diario, aparte de rezar mis oraciones, comencé por tomar también Neurolinguistic Programming, Mm. el Sí. NLP, y eso me ayudó mucho a, como quien dice, a darme terapia a mí misma. También fui a una terapista, por supuesto, y comencé a trabajar desde el punto de vista de, no sé cuál es la palabra correcta, pero sería así como en verdad abrir vulnerablemente todo mi ser y Mm. darme cuenta, ¿cómo se llama? Lo mucho que había perdido enfocándome solo en la parte profesional y en la parte económica Mm. y lo mucho que había dejado atrás mi espiritualidad.
Y entonces comencé a leer libros como el que estábamos hablando ahorita Sí, de, Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. sí, Los Cuatro Acuerdos, y luego tomé también meditación. Ujú, Chopra, el curso de ellos, que es muy intenso, y tomé casi un año de meditación, donde hacía meditación todas las mañanas y todas las noches. Y poco a poco he ido recuperando una, una cadena espiritual que había perdido, ujú. una, ¿cómo se Un llama? eslabón que se había soltado, ¿no? Eslabón, Un exacto, esa es la eslabón. palabra. O sea, empezaste a unir los eslabones que se desengancharon en algún momento de tu vida. Sí, exactamente, el eslabón perdido lo llamaba yo, está muy Mm, bien, pero una de las cosas más bonitas que he aprendido es a quererme a mí misma, a ponerme número uno en prioridad. Y yo creo que esa es la parte de la espiritualidad que yo había perdido. La que no nos enseñaron, Lisbeth. Sí, La que no nos enseñaron, porque nosotros fuimos enseñados y adoctrinados, venimos de países católicos, ¿no? Donde nuestro fundamento es la religión católica y nos adoctrinan a enfocarnos a Dios o al prójimo, pero nunca nosotros mismos. sí es Y nos verdad. terminamos abandonando. Sí, nosotros nos han criado de tal manera de que, exacto, sacrificarte por los demás. Sí, sí, por Dios y por los demás. Hay que sacrificarse siempre. Para lograr el cielo, para lograr la santidad, tenés que sacrificarte. No importa lo que hagas, pero tenés que Sí, sacrificarte. Y en realidad ese no es el mensaje de Dios. Ese no, no el lo mensaje de, es. Pero no, cuando tenemos estas crisis, como vos tuviste esta crisis profesional, yo la tuve a nivel también espiritual, que dije, la vida es algo más que esto, sí. que el perfect picture americano, donde tenés tu American Dream Home y todo eso, había algo mucho más profundo. Y ahí es donde me empecé a replantear mis bases religiosas. Sí, es bien, bien fuerte llegar a ese punto, exacto. O sea, yo estaba Sí. muy, muy alejada de, aparte de mis oraciones, estaba muy alejada de mi propia espiritualidad, precisamente porque no entendía cómo, cómo balancear esa parte de mi vida junto con mi trabajo, con mi vida profesional. Y la lección número uno que aprendí es que para poder amar a otro prójimo, tú tienes que amarte a ti mismo Claro, primero. definitivamente. Ya, y cuando estamos en verdad enfocados en amarnos a nosotros mismos, en aprender a querernos, en aprender a respetarnos, Mm. a ser positivos, yo hablo mucho con mis clientes acerca de que hay cosas que nosotros nos decimos a nosotros mismos cuando estamos frustrados o cansados, que jamás se la diríamos a un ser que Mm, nosotros amamos. sí, es cierto. Y esa dificultad de querernos a nosotros mismos, de aprender a amarnos completamente y de aprender a balancear, porque yo siempre digo que para tú poder dar a los demás y para tú poder ser feliz, tienes que empezar por darte a ti misma. Sí. Ese fue el descubrimiento más grande espiritual que yo tuve. Bellísimo. Y como dice el curso de milagros, ¿no? Que hay personas que a lo mejor conocen este libro, quizás hay personas que no, pero el curso de milagros dice, nos hemos olvidado que somos amor. Entonces estamos constantemente en la búsqueda del amor, olvidándonos que somos nosotros en la pura fuente de amor. Exactamente, exactamente. El conectarnos con el universo desde el mundo de amor puro, de vulnerabilidad, de autenticidad. Nos hemos olvidado mucho como seres humanos de esos tres conceptos que son tan críticos para poder tener una vida saludable y una vida armoniosa. Sí, definitivamente. Y toda esta experiencia que vos tuviste en la vida fue lo que te inspiró a decir, bueno, me gustaría ayudar a otras personas a que no Sí. tengan que pasar lo mismo que pasé yo. ¿Por qué no evitarlo antes de llegar a un extremo, ¿no? Como el que vos pasaste. Exactamente, exactamente. No me di cuenta, como te digo, me ha costado prácticamente casi 4 años recuperarme 100%.
Y tanto así que yo reconozco para aquellos que no piensan que el estrés nos afecta. Yo soy una persona que ha tenido más de 14 cirugías y la última tuve fue una lucha con cáncer del seno. Y gracias a Dios gané la lucha y hoy en día estoy en remisión. Pero Qué bello. tuve bastantes cirugías con respecto a eso. Y olvídate que estoy convencida, hoy en día le digo a la gente que si tú crees que que el cáncer es una enfermedad que nos da por opciones, yo estoy convencida que yo traje esa enfermedad a mí sin darme cuenta por el mismo estrés. Así es, así es. Nosotros mentalmente generamos todas nuestras enfermedades, a través justamente del desequilibrio mental y emocional. Creemos que es al revés, pero la ciencia Sí, ha demostrado, y la ciencia lo ha demostrado, de que realmente todo comienza en nuestra mente y en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Y si no sabemos canalizarlos, terminamos ¿qué? Somatizándolo en nuestro cuerpo de una u otra manera, exactamente. porque es la única manera que prestamos atención. Cuando el ser humano presta atención, cuando hay dolor, Lisbeth, antes, o sea, Sí, no hay dolor, no estás atenta. No decís qué me está pasando, qué es lo que estoy haciéndolo mal. sí. Entonces el universo necesita darnos esa prueba de dolor para que decirnos, ok, te estoy llamando la atención y no me estás escuchando. Ahora puede ser que me escuches. Y vos quizás el mayor pico de entrega y dedicación a poder conectarte con tu espíritu, con tu parte espiritual, te puedo asegurar que habrá sido en esa etapa. Correctamente, exactamente. Eso pasó hace menos de 2 años Mm, y la verdad es que ahí es cuando uno aprende primero que tú no tienes control sobre nada, sino cómo escoges reaccionar. Eso es lo único que controlamos en nuestras vidas. sí. Estamos, cayéndonos a mentiras y creemos que tenemos control sobre nuestro trabajo, sobre nuestra vida. No, la vida va a pasar. Es cómo decido reaccionar. Y en ese momento donde tú prácticamente dices, bueno, ya, ok, ya estoy escuchando, me rindo, dime qué puedo hacer. Ahí es cuando uno empieza en verdad el trabajo de recuperación completa. Mm, Y, y la calma espiritual es un regalo que yo jamás había sentido tan bien como hoy en día lo siento. Pero me gustaría que los oyentes supieran que no deberían llegar al momento de cáncer y no deberían llegar al momento de enfermedades para despertarse, que lo mm, hicieran, como dices tú, holísticamente antes de llegar a esos puntos. mm. La prevención. Y justamente, Lisbeth, hay tanta información allá afuera que siempre digo, ¿no? Y aconsejo, utilizar la tecnología y la información que hay para tu favor, para Sí, tu provecho. Esas horas que le estás dedicando al teléfono, a la computadora, lo que sea nutritivo, que sea educador, que sea algo que te aporte, no que te quite. exactamente. Y tenemos todo a nuestro alcance. Hoy en día podés ir al lugar que quieras, que vas a tener la información de lo que busques, de lo más simple a lo más complicado. Entonces, ¿por qué no Sí. utilizarlo justamente, no? Para que nos ayude en vez de destruirnos. Sí, esa es la cosa, que hoy en día tenemos las redes sociales y en vez de utilizarlas para nuestro beneficio, gastamos demasiada energía en el que dirán, en cómo se ven, que cuántas veces le dan a un like o que le dan comentarios negativos, etcétera. O sea, mantenemos una realidad ficticia, porque eso no es el amor por uno mismo. Exactamente. Y es un enfoque que estamos desperdiciándolo. O sea, nos estamos enfocando en un, en una energía que no nos provee nada, nada de nada. Entonces, Exactamente. ¿por qué no invertir ese tiempo en cosas que sí realmente nos eduquen, nos ensalcen, nos edifiquen, nos construyan?
Sí, esa es una de las cosas que yo le digo a mis clientes, le digo, mira, si vas a tener 3 horas de teléfono en la noche, pues búscate un buen artículo que te llene el espíritu, búscate algo inspiración, que te dé inspiración positiva, que te alimente el alma, Mm. no que te quite paz y tranquilidad de tal manera que no puedes dormir porque estás molesta por algo que leíste. Exacto, porque encima todo eso sabemos que queda en nuestra mente. No es que cerramos el libro, la tableta o el teléfono y todo pasó, no, al contrario, queda trabajando en nuestra mente y en nuestro subconsciente durante toda la noche. Entonces, ese es el alimento que nosotros le queremos dar a nuestra, a nuestra mente. Exactamente, exactamente. Yo siempre hablo mucho del el respecto del programa neurolingüístico. Nuestro cerebro ya está más que comprobado que lo podemos recalibrar y reentrenar nuestras neuronas simplemente con pensamientos positivos, simplemente con, ¿cómo se llama? Con alimentación de cosas positivas. Y tengo unas sobrinas chiquitas que se ríen de mí porque dicen que todo lo mío son afirmaciones positivas. Y Perfecto. ¿Y por qué voy a hacer, por qué voy a irme a lo negativo? Right. exactamente. Entonces, pero así es que yo le digo a las clientas que comiencen por afirmaciones positivas. Quiérete de tal manera que si hay una frase que tú jamás le dirías a un ser humano, ¿cómo le hablarías a un hijo que tú adoras cuando están en una mala situación? Así es que te deberías estar hablando a ti misma, Exacto. siempre. Exacto. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, las herramientas que recomendarías a las personas para que prevengan lo que es el agotamiento, sobre todo a mujeres que estamos en miles de funciones diarias y que queremos Sí. cumplir todas, si es posible, perfectas a la misma vez? Sí, una de las cosas que yo les recomiendo son varias. La primera es siempre tener un tiempo para escribir al final del día, como quien dice, para vaciar lo negativo, lo que tengas dentro de ti. Luego, afirmaciones positivas que en verdad alimentes tu espíritu y te quieras a ti misma con frases positivas que te dan en verdad amor por ti misma. Y el tercero es que parece tan simple que lo digamos, pero es el dormir bien. Mm, Obviamente, si estamos vaciando nuestro cerebro en las noches y estamos llenándolo de afirmaciones positivas, podemos lograr una buena noche de sueño. mm, Porque hoy en día uno de los problemas más grandes que yo he notado, porque lo sufrí, es insomnio, que mm. siempre estamos pendientes y preocupados de lo que vamos a hacer mañana. Una de las cosas que yo he aprendido es que el problema de mañana va a estar ahí si duermes o no duermes. Exacto. No se va a mover ni va a No se va a mover. cambiarse. Y la vida sigue. Y el día de mañana yo me fui después de 21 años de una empresa que me quisieron muchísimo y yo los quise muchísimo, pero 21 años más tarde yo decidí irme para buscar mi carrera profesional como coach para Mm, ayudar a otras mujeres. Y al otro día ya había un reemplazo, o sea, esa es la realidad de la vida, ¿verdad? Entonces, el perder nuestro sueño, una de las cosas que más nos ayuda a mantenernos saludables es tener una buena noche de sueño. Así sean 6 horas, pero que sean 6 horas de buena noche de sueño. que sean 6 horas de descanso, porque una cosa es Sí, dormir y otra cosa es descansar. Cuando uno exactamente. descansa, uno se resetea todas nuestras neuronas, nuestras células. Es como que le demos una inyección de vitalidad para poder otra vez comenzar el otro día con energía, ¿no? Y enfocarnos en eso. ¿Qué calidad de sueño estamos teniendo? Entonces, Sí, ese, como decís vos, es un tema fundamental que muchas veces nos vamos a dormir, o lo damos por obvio, por, sí, ya me acuesto y ya me duermo, pero ¿cómo duermo? ¿Cuántas veces me despierto en la noche? ¿Cuántas veces me cuesta volver a dormirme? ujú. Y qué estoy pensando? ¿Qué es lo que me está afectando? ¿Qué es lo que me está molestando? ¿Que me quita constantemente de ese descanso?
Sí, es increíble cómo nuestro cerebro en verdad eh, simple y llanamente nos va a dictar cómo vamos a amanecer al otro día. O sea, tan sencillo como eso. Si nosotros lo último que le estamos alimentando al cerebro son cosas negativas, te garantizo que puedes dormir 10 horas, pero la noche de descanso no existe. Y esa es la gran diferencia. eh, Porque no era que yo no dormía insomnia total y permanente, no, pero aprendí que era el cansancio físico que tenía, creo que era el cansancio espiritual también, que por mucho que descansaba, nunca llegaba a estar descansada, como dices tú. Exacto, no te reseteabas, no te reponías el cien Ujú. por 100 como uno lo necesita, porque si uno hace un análisis de cómo es el día de uno y desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, todo lo que ha trabajado nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras Sí, emociones para que podamos rendir en ese día, ¿cómo no le vamos a dar una calidad de horas a la sí, noche de descanso? Es como que yo te respondí durante 16 horas de una manera incansable, perfecta, y vos no me estás dando 6, 8 horas de descanso. Entonces, ¿cuánto te querés realmente? ¿Cuánto querés que al otro día sea tan productivo como lo fue el día anterior? exactamente. Sí. Una de las cosas que yo le digo a mis clientes también es, por ejemplo, hay días que a mí me pasaba que no podía, o sea, no estaba rindiendo y aún así seguía empujando y Firme al pie del empujando. cañón. Sí, aprendí una cosa muy interesante, que es que una vez lo probé debido a un consejo que me dio también una terapeuta y me dijo, mira, tómate el día libre. Le digo, no, ¿cómo así? Yo no puedo, no tengo demasiadas responsabilidades. Las responsabilidades están ahí y lo que estás haciendo es quemando más tiempo y perdiendo tu tiempo también. Y entonces tomé un día libre que lo único que hice fue ir a caminar y, como quien dice uno, oler las rosas y disfrutar del sol. Y esa noche dormí mucho mejor. Y ese fue, como quien dice, el primer momento que tuve así de realización, donde en verdad dije, bueno, ok, cuando estás hasta ese punto, que estás exhausta, que no estás dando, no estás rindiendo, lo que estás es perdiendo tiempo, lo más lindo que puedes hacer por ti misma es tomarte un par de horas de libertad donde le des a tu cuerpo, a tu cerebro, algo que alimente positivamente tu espíritu. Un descanso, cambiar de hábitat, cambiar de lo que te rodea. Sí, Simplemente lo sacas de la zona donde estabas, empieza a observar otra cosa, a sentir otras cosas, a palpar otras cosas y comienza a renovarse. absolutamente. Eso Sí. es lo que tenemos que hacer y no podemos estresarlo lo suficiente para quien esté escuchando, que definitivamente alimenta mucho tu cerebro con frases positivas. Quiérete como le hablarías a un niño que quieres muchísimo, que nunca le hablarías negativo. Igual deberías mirarte a los ojos en el espejo y hablarte así a ti misma, aunque estés exhausta. Por Sí. ahí comienza la recuperación, pero para evitarla, más que todo, empezar por escribir también al final del día, evaluar dónde están las partes de frustración, las partes de rabia. Yo trabajo mucho con la persona que aprendan a escribir lo que yo llamo las cartas del odio, ¿no? Que son las cartas contra personas que tienes frustración o rencor o rabia, porque sacar todo eso de tu cuerpo, es de tu cerebro, es lo que te va a permitir tener amor puro por ti misma y por los demás. Aparte que estará dejando la persona espacio libre, ¿no? Para que Sí, o se ocupe con cosas que realmente nutren, con emociones que realmente nos ensalzan, nos mantienen vibrando de sí, una manera saludable. Y todo lo que son emociones negativas realmente no nos sirven para nada.
Al contrario, cada vez nos destruyen más. Entonces, enfocarse en un odio, enfocarse en una frustración, en un resentimiento, en algo que me hicieron, o sea, ¿a qué nos lleva? A ningún lado. Y muchas Ningún veces la lado. otra persona está completamente en otra cosa y ni sabe lo que vos estás viviendo internamente. Entonces, ponerse uno mismo como prioridad, definitivamente. Y vos hablás también de los desafíos más grandes que la mujer empresarial, la que se dedica a su profesión en un 80% de su vida. ¿Cuáles son esos desafíos que vos has visto en el correr de tu carrera? Sí, mira, basado en mi experiencia propia y basado en lo que he visto en mi carrera, es que nosotros tenemos la tendencia a querer ser superwoman, como quien dice, y estamos compitiendo en un mundo donde la realidad es que el hombre todavía está en los puestos más altos, donde económicamente se sabe que las estadísticas dicen que la mujer gana menos que el hombre. Mm, Entonces, te sientes que estás luchando contra la corriente muchas veces, mm, mm. Sí, ¿verdad? Porque la sociedad y el profesionalismo te empuja a dar más que la persona que tienes al lado, que quizás sea un buen hombre. profesional, pero que sea hombre. Exactamente. Entonces, así como que en averaje le estamos dando 120% de nuestra vida profesional y nuestra vida personal. Entonces, cuando tú le estás dando 120% de tu profesión, pues obviamente de algún lado estás sacando la energía. Por norma Estás general, descuidando otras áreas, exactamente. definitivamente. Y por norma general, Tendríamos que estar dando un sí, 33, tenemos tres áreas importantes en nuestra vida, ¿no? Que es las relaciones, el amor y el trabajo. La salud, perdón, las relaciones entre el amor, la salud y el trabajo. Nosotros tendríamos que estar dedicándole el 33% a cada una. Y si hacemos un análisis honesto con nosotros mismos y exhaustivo y nos hablamos con la verdad, y me hablo yo también en este momento, le estoy dando un 70% al trabajo, quizás un 20 a las relaciones y un 10 a mí misma. a tu salud personal, sí. Y ese es el problema, ese es porque que le estés dando 70% por una semana porque tuviste un proyecto grande está bien, pero si es constantemente que lo estás Continuo. haciendo, continuo, va a llegar un momento que tu cuerpo, como decía mi madre, no hay mal que dure 100 años ni En años. cuerpo que lo resista. Exacto. Sí, mi madre dice lo mismo también, sí. Sí. Entonces, es algo que, ¿cómo se llama? Que tenemos que cambiar como sociedad y empieza por, yo digo, bueno, no podemos controlar, como dices tú, en lo que los demás estén haciendo y pensando. Si nosotros tenemos resentimientos, los demás a lo mejor ni siquiera se molestan por ello, pero nos estamos consumiendo. Entonces, yo siempre, en verdad, trato de, parte del coaching que yo hago es aprender a perdonar y no hay perdón más difícil que aquel que nunca te pide una disculpa. Exacto. Sí. Y es que en realidad el perdón es hacia nosotros mismos. Sí, Perdón no eh, es hacia el otro, el perdón es hacia nosotros mismos por haber tomado esa situación de la manera que la hemos tomado al punto destructivo, ¿no? Porque como no exactamente. podemos tener el control sobre otras personas, no podemos controlar lo que esa persona decida hacer, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a eso. Y vos lo dijiste al principio del episodio. Entonces, tenés el libre albedrío de irte Sí, de caminar otro camino, de dar la vuelta, tomar otro atajo, pero nos quedamos ahí como revolviéndonos y revolcándonos en el lodo hasta que sí. terminamos enfermándonos. Y ahí es el problema, que cuando no aprendes a solucionar completamente todos lo que yo llamo la vida diaria, Mm. llega un momento en que exactamente te vas a enfermar. Entonces no quieres llegar a un punto de cáncer para aprender a perdonar y a disculpar a todo el mundo que te ha hecho un daño dentro de tu cabeza, porque ellos ni siquiera se acuerdan. Y te digo una cosa, ahora que decís esto, Lisbeth, no solamente te has enfermado vos,
porque las personas que están a tu alrededor están viviendo y sintiendo el mismo sufrimiento que estás padeciendo vos. Sí, Entonces, yo digo, el cuidarse, el quererse, el mantenerse saludable, y siempre se lo digo a mis hijos, lo hago no solamente por mí para tener calidad de vida, sino también para no hacerle la vida a cuadritos a ellos el día de mañana por irresponsabilidades mías, de no haber querido tener el control de mi vida y decir, no, esto no es bueno para mí, esto no es sí, saludable para mí, porque quiero llegar a los 80, 85 años pudiendo ir a sentarme al baño sola y no que mi hijo me tenga que sentar en un inodoro o mi hija, sí. ¿entendés? Y ellos también coartar su vida para ayudarnos por un montón de situaciones a los padres a que llegar a la vejez. Se puede llegar a la vejez con una vejez digna, Cómo no, hoy en día podemos. definitivamente. Totalmente, estoy de acuerdo. Mi madre ahorita tiene 83 años y es más saludable que cualquiera de nosotros juntos. Y una de las únicas cosas que no es que ella toma medicina, porque siempre ha estado renuente a eso, ni mucho menos, pero tiene una mente tan, pero tan positiva que no hay nada que venga que ella Que la no baje, confronte con algo que positivo. la aniquile, exactamente. Una mente positiva y una mente en paz, para mí, es el key de tu éxito en la vida Sí, y de señor. haber logrado lo que has querido lograr en la vida. Irse a la cama, apoyar la cabeza en la almohada y sentir esa paz, yo creo Sí, que la paz, yo siempre digo, si me va a costar la paz, no es negociable. No es exactamente. negociable. Realmente lo analizo mil veces y lo termino dejando de costado. Pero sí, cuando yo te pregunté eso de los desafíos más grandes, me acordé esta mañana también de mirando un podcast de María Rojas Estapé, que me gusta mucho ella como psicóloga, la escucho Ujú, mucho. Ella decía, la mujer o el ser humano tiene que asumir de que nunca vas a poder cumplir todos los tasks y las tareas con la perfección o el mismo porcentaje que sí. estás pretendiendo. Van a haber etapas de tu vida que alguna va a declinar, otra va a subir un poquito más, pero imposible cubrir todas a la vez. Y si intentas cubrir todas a la vez, justamente lo que viene es el burnout o el agotamiento físico, mental y emocional. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que darnos a nosotras mismas, ser pacientes con nosotras mismas, ser, pues, no solamente positivas, pero también la paciencia con tus errores, Y con saber el que proceso. con el proceso, esa es la palabra, exacto, que no estamos en un proceso de todo el tiempo excelencia total, porque eso no existe. O sea, podemos mejorar cada día, sí, podemos crecer cada día completamente, pero desde el progreso neurolingüístico te lo dice claramente que podemos también crear nuevas neuronas. Canales neuronales, sí. Sí, que nos permitan tener una vida balanceada, donde estamos espiritualmente bien y que podemos ser todavía profesionalmente y personalmente felices. Exacto, porque el objetivo es también sentirse realizada de que estás cumpliendo tu misión y tu propósito de vida de una manera plena, auténtica, amorosa, responsable. Y a las personas que llegues serán las personas que tendrán que ser tocadas por vos. Pero estamos en un mundo de una recompensa inmediata que tiene que ser ¿qué? Outstanding, ¿no? Súper, Sí, súper. O sea, no me conforma con tener 1000 seguidores, tengo que tener 100.000, porque si no, no estoy siendo efectiva, no estoy sí. siendo perfecta, no estoy siendo lo que tengo que ser. Entonces, empezar justamente a ponerte, ok, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus límites? ¿Cuáles son tus deseos? Y en base a eso, empezar a ir trabajando hacia la meta. Los límites, como acabas de decirlo tú, eso es una cosa que cuando estamos creciendo no nos enseñan. ¿No?
No No, existen y es que límites. al contrario, nos enseñan siempre que tenemos que decir que sí en todo. Ay, pero le tenés que prestar ese juguete a tu hermanito, porque pobrecito tu hermanito. Y si yo no le quiero prestar ese juguete, porque ese juguete yo lo añoro mucho, lo quiero mucho, entonces paso a ser una mala persona, ¿no? ¿Y qué Sí, empieza a sentir el ser humano? Culpa, porque no le presté a mi hermanito el juguete que yo tanto quería y yo quería jugar en ese momento. Y no he hecho culpa a los padres, ni a mis padres, ni nada, fueron también enseñados de la misma de esa forma. forma, Pero sí. ahora uno tiene esa sabiduría, esa apertura de conciencia que hemos ganado a lo largo de la vida, que yo ya no le digo ahora a mi nieta, mira, tenés que darle ese juguetito a tu hermana. Si no se lo querés dar, it's okay, está bien, mami. Y no por eso vas a dejar de ser una buena persona porque vos en este momento quieras tener tu juguete y no compartirlo. Exactamente. Sí, Eso estamos, si Dios quiere, creando un nuevo sistema en los que están creciendo, ¿verdad? Con esa posibilidad. Y es como tu podcast, o sea, no necesariamente puede ser que 100,000 personas lo escuchen, pero aquella persona que lo escuchó es una perla de juicio que le está llegando, que de lo contrario no lo hubiera sabido. sí, es cierto. Y te digo, a mí, yo en las mentorías que he recibido, me decía, te tenés que enfocar en la cantidad de seguidores, cuánto escuchan el total del podcast. O sea, sí, enfocado a una publicidad y a una reproducción del podcast, ¿no? Para tener ciertos objetivos. Le digo, yo quiero llegar a las personas que le llegue. Por supuesto que me gustaría que le llegue a más personas, pero le va a Claro, llegar a las que les tenga que llegar. O sea, por más que yo me ponga patas para arriba y pague unas publicidades impresionantes, les va a llegar a las que les tenga que llegar. Y eso sí. también habla mucho de saber controlar y estar aware o atento a nuestro ego. Cuando es el ego el que está actuando y cuando es el espíritu el que está actuando. Sí, y eso es lo más difícil en el mundo de hoy, es que sin darnos cuenta creemos que estamos actuando espiritualmente, pero la verdad es el ego el que está dictando nuestras acciones. Sí, sí. Y ahí es donde viene justamente nuestra inteligencia y nuestra conexión interior, como vos te has vuelto a conectar con tu espíritu, donde podemos realmente visualizar y estar más no expectantes, pero aware, atentos de cuándo es el ego el que está hablando y cuándo está hablando nuestro Sí, espíritu. Y es definitivamente. ahí donde nos ayuda muchísimo en la evolución y en el proceso, muchísimo. Poder Totalmente. realmente discernir cuándo es la voz del ego y cuándo es la voz interior. Eso Lisbeth, es sí, el self-awareness más grande, ¿verdad? sí, sí, es cierto, porque vamos a tener el ego hasta el día que cerremos nuestros ojos, pero utilicémoslo a nuestro favor, que nos construya y no que nos destruya. Exactamente, me encanta eso. Sí. Lisbeth, contanos por favor cómo los oyentes te pueden encontrar si quieren tomar unas sesiones particulares con vos de coaching, de mentoría. ¿Dónde estás? Sí. ¿Dónde se te puede ubicar? Mira, me pueden conseguir en LinkedIn bajo Lisbeth Ceballos, es la Sí, forma más fácil, y también está el LC-Leadership, LEADERSHIP.com. ok. ¿Esa es tu página web o La página web, sí, es tu página web? Ok. ¿Y LC-leadership.com. también estás en Instagram y en Facebook? Y estoy en Instagram y en Facebook también. Gracias De la por misma recordar. manera. Ok. Sí, De todas maneras, a las personas que quieran tener una conversación privada y personal con Lisbeth, en el detalle del episodio, esto también sale en el canal de YouTube, recuérdenlo, y en todas las plataformas de podcast van a estar los detalles de cómo contactar a Lisbeth, definitivamente, porque acá estamos en apoyarnos entre todos y en ayudarnos entre todos, porque así realmente creamos una humanidad más bella y con su conciencia muchísimo más elevada. así es, amén. Así es. Te agradezco muchísimo, Lisbeth, tu presencia en el podcast El Proceso ha sido muy valuable. Nos has ofrecido y compartido herramientas muy valiosas y también habernos compartido tu experiencia de vida, que eso es algo que yo lo valoro muchísimo porque es lo que realmente crea la conexión con el oyente.
Así que a todos ustedes que están ahí del otro lado, no se queden con esta información, compártanla, no nos llevamos nada. Nos llevamos solamente lo que compartimos, así que de esta manera otras personas que están interesados, que quieren aprender un poquitito más, pueden encontrar esta información de una manera mucho más rápida y sencilla. Gracias, Lisbeth, y bueno, esperando Gracias a verte todos. prontamente otra vez en el podcast El Proceso. Les dejo a todos ustedes un gran abrazo y que tengan un día muy, muy lindo. Nos vemos en el próximo episodio.